En la isla de Sicilia había una ciudad colonizada por los griegos, conocida como Siracusa, que floreció bajo el gobierno del rey tirano Dionisio II. Pero a pesar de ser un hombre rico y poderoso, el rey siempre estaba preocupado, y por eso su semblante severo era permanente. Pero en su corte había un hombre llamado Damocles, que era amigo del rey. Decía que no entendía por qué el rey siempre estaba de mal humor, cuando en realidad debería ser el hombre más feliz de la tierra. El rey se impacientó con Damocles, que repetía constantemente lo maravillosa que era la vida del rey, que lo tenía todo a su disposición. Mujeres, lujos, nada estaba fuera de su alcance, decía. Pero el rey, cansado de tanta letanía de su seno, decidió que intercambiarían sus puestos por un día, para que Damocles sintiera el peso de llevar la corona. Damocles estaba emocionado. Este sería sin duda el día más feliz de su vida. Reinaba en Siracusa durante un día entero, mientras el rey se tomaba un día libre. Pero había una trampa. Damocles debía permanecer sentado en el trono todo el día, y sobre él se colocaría una espada colgada de un solo hilo de crin de caballo. Delante del rey se colocó una gran mesa con un espléndido banquete. Había manjares y finos manjares presentes, pero Damocles tenía poco apetito, pues estaba preocupado por la espada sobre su cabeza. Hermosas bailarinas exóticas danzaban frente a él, pero él solo tenía ojos para la espada que colgaba sobre su cabeza. Fue entonces cuando sopló el viento, y en ese momento Damocles quiso levantarse del trono, ya que estaba seguro de que la espada caería, pero fue frenado por sus consejeros reales. Incluso rodeado de los placeres y lujos, el rey en funciones solo tenía ojos para una cosa, y era la espada que llevaba en la cabeza. Con el amanecer de un nuevo día, el rey Dionisio regresó para reasumir su trono. Damocles se arrojó a los pies del rey y, abrazado a sus rodillas, le dijo que nunca había echado tanto de menos a su amigo. El rey le preguntó cómo había sido su día como rey. Damocles le respondió que había sido una de las peores experiencias de su vida. Aquella terrible espada sobre su cabeza le estaba volviendo loco. El rey explicó a su amigo que siempre que se corona a un rey, se coloca sobre su cabeza una espada invisible que puede caer en cualquier momento, porque el poder trae consigo innumerables enemigos. Los reinos rivales pueden desear tus tierras, la riqueza puede atraer a piratas y ladrones, e incluso los más cercanos, como amigos y parientes, pueden desear y conspirar para ocupar tu lugar. Damocles comprendió lo pesada que es la corona, y nunca más quiso sentarse, ni siquiera por un día, en el trono del que pende la espada, pues podía caer en cualquier momento. Todos pensamos que somos justos, buenos y éticos, pero ¿seguiríamos siendo así si se nos concediera un poder extraordinario? En la antigua Grecia, donde dioses y héroes no eran ajenos a la vida cotidiana, vivía Giges, un humilde pastor sometido a las voluntades y caprichos de los poderosos. El destino, sin embargo, tenía planes peculiares para este hombre corriente, conduciéndole a un descubrimiento que no solo cambiaría su vida, sino que también serviría de base para uno de los mayores debates filosóficos sobre la moral y la ética. Ahora, prepárate para entrar en un mundo donde el poder de la invisibilidad pone a prueba la verdadera naturaleza de la justicia y el carácter humano. Giges guiaba a su rebaño como siempre, cuando una gran tormenta, acompañada de un terremoto, abrió una misteriosa grieta en la tierra, revelando un pasadizo secreto que llamó su atención. Impulsado por la curiosidad, Giges descendió a la grieta. Allí, entre las sombras y el eco de sus propios pasos, encontró algo extraordinario: la tumba de un gigante, con nada menos que un anillo mágico en el dedo. No era una joya cualquiera, era un artefacto de otro mundo, forjado con una habilidad y un arte fuera de este mundo. Giges, vacilante, pero impulsado por una fuerza superior a la razón,
retiró el anillo del colosal dedo y se lo colocó en el suyo. Al ajustárselo, descubrió su formidable poder, la capacidad de volverse invisible a voluntad. El poder del anillo abrió un mundo de posibilidades para Giges, al principio confundido y atormentado por su nueva habilidad. Pronto empezó a explorar su potencial. El anillo no solo le hacía invisible a los ojos de los demás, le ofrecía una libertad que nunca había imaginado, una libertad que pondría a prueba los límites de su moralidad y su carácter. El descubrimiento del anillo supuso una transformación radical en la vida de Giges. Al principio, utilizaba el poder de la invisibilidad para obtener pequeñas ventajas y trucos inofensivos. Sin embargo, el poder absoluto del anillo empezó a seducirle, despertando deseos y ambiciones que nunca había reconocido en sí mismo. Giges empezó a darse cuenta de que, bajo el manto de la invisibilidad, podía actuar sin consecuencias, sin juicio, libre de las restricciones morales que rigen la conducta humana. Con el paso del tiempo, las acciones de Giges se volvieron más audaces y oscuras. Utilizó el poder del anillo para infiltrarse en el palacio, espiar secretos de Estado y urdir intrigas. En un acto de audacia sin precedentes, Giges sedujo a la reina, conspiró contra el rey y finalmente usurpó el trono. El humilde pastor se convirtió en un poderoso monarca. ¿Pero a qué precio? La invisibilidad le había dado todo lo que un hombre podía desear, pero al mismo tiempo le había robado algo esencial de su ser. Con el anillo, Giges había probado el sabor del poder absoluto, y este poder reveló su verdadera naturaleza. Ya no era un hombre corriente, regido por las leyes y la moral. Se había convertido en un ser por encima de todo juicio humano, un ser que podía actuar sin temer las consecuencias de sus actos. Tras ascender al trono mediante la manipulación y la traición, gobernó con la misma astucia y sigilo que había utilizado para llegar al poder. Sin embargo, el peso de sus actos empezó a caer sobre él. Como rey, Giges se enfrentó a retos inesperados. Su reinado estuvo marcado por la desconfianza y el miedo, tanto por su parte como por la de sus súbditos. Sabía que otros podían aspirar al trono con la misma astucia que él había utilizado. La ironía de su destino era evidente. El poder absoluto le había concedido el reino, pero le había robado la paz. Vivía atormentado por la paranoia y el aislamiento, incapaz de confiar en nadie, porque sabía lo que una persona puede hacer cuando está libre de ataduras morales y consecuencias. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Con esta alegoría, el filósofo Platón nos invita a reflexionar sobre lo que realmente nos guía, nuestras convicciones internas o el miedo a las consecuencias externas. Si estuviéramos libres de ataduras sociales y morales, ¿cómo actuaríamos? Giges, con su anillo, representa esta libertad total, pero también ilustra la tendencia humana a sucumbir a la corrupción cuando no hay riesgos visibles ni juicios inmediatos. Platón, a través de esta alegoría, sostiene que la justicia y la moralidad no deben depender de la perspectiva de ser atrapado o castigado, sino de una comprensión profunda e interna de lo que es correcto. ¿Qué haríamos si pudiéramos actuar sin ser vistos ni juzgados? La respuesta a esta pregunta sigue desafiando la conciencia y la moral humanas, invitando a cada uno de nosotros a hacer una introspección sobre nuestros propios valores y principios y sobre si son capaces de resistir la tentación del poder. En una de sus lecciones más famosas, el gran filósofo griego Platón cuenta la historia de unos hombres que vivían en una cueva. Pero la vida de estos hombres no era nada ordinaria. Dentro de la cueva vivían varios hombres encadenados a una pared. No eran delincuentes, pero habían sido encarcelados allí desde su más tierna infancia. Estos hombres estaban atados por los pies con grilletes y por su cabeza, que estaba sujeta a una cadena alrededor del cuello.
por lo que solo podían ver lo que tenían delante. Ni siquiera podían verse entre sí. Y todo lo que podían ver era el fondo de la cueva frente a ellos, que estaba iluminada por la luz que venía de detrás de la pared. En el otro lado había una llama en un lugar alto que iluminaba el entorno. También había un puente junto a una muralla por la que pasaban los hombres llevando objetos y muñecos a la altura de la muralla. Estos objetos proyectaban una sombra en la parte inferior de la pared, y esta sombra era todo lo que los prisioneros conocían del mundo. Los prisioneros discutieron los objetos que veían, dándoles nombres y propósitos. Los hombres que llevaban los objetos a veces hablaban entre ellos. Los prisioneros, por el eco de la cueva, creían que quienes hablaban eran las sombras. Pero un día, uno de estos prisioneros fue liberado. Para este hombre recién liberado, ver a sus compañeros de prisión por primera vez lo confundió mucho. Pasó por encima de la pared y al otro lado pudo ver la llama que iluminaba el fondo de la cueva. Este hombre creía haber visto por fin el sol, el elemento que propiciaba la existencia de todo su mundo. Cuando empezó a ver las cosas que nunca había soñado que existieran, llegó a dudar de sí mismo, pensando que podía estar loco. El prisionero, al ver la llama de cerca, sintió que le ardían los ojos, pero empezó a encantarse con la luz. Este hombre ve que a la salida de la cueva una luz aún más fascinante entró por la brecha. Decidió entonces buscar la fuente de esa luz y salir de la cueva, pero la salida no sería tan fácil, ya que debía afrontar una empinada subida hacia la superficie, y sus músculos atrofiados por el encierro lo hacían todo más difícil. Finalmente llegó al exterior de la cueva y una fuerte luz del mediodía cegaba su vista, acostumbrada solo a la oscuridad. Se desesperó pensando que se había quedado ciego, pero tras frotarse los ojos, el malestar parecía remitir. Todavía con los ojos borrosos, aquella nueva realidad le resultaba extraña y se sentía más seguro mirando a las sombras que le eran familiares. Pero a medida que su vista se iba adaptando a la nueva condición, el hombre empezó a comprender mejor el mundo que le rodeaba y que los objetos que creaban sombras no eran lo que él había imaginado anteriormente. Comprendió que el sol era la verdadera fuente de toda luz y que el mundo en el que vivía era pura ilusión. Este hombre comenzó a vivir en armonía con esta nueva realidad y su pasado en la cueva parecía haber quedado atrás. Pero al pasar de nuevo por delante de la cueva, se acordó de sus compañeros con los que compartió la mayor parte de su vida. Estos seguían presos allí, creyendo que el mundo de las sombras era lo único que existía. El antiguo prisionero decidió volver a la cueva y revelar toda la mentira que era su vida y rescatarlos llevándolos a la luz. Se puso entre los hombres y la pared de la cueva, pero sus colegas no lo reconocieron. Sabían que el hombre que había salido era uno de los mejores conocedores de las sombras que había, así que le retaron a identificar las imágenes que se presentaban. Lo que antes le parecía fácil, ahora se convertía en algo casi imposible, pues su vista ya no estaba acostumbrada a la oscuridad. Decidió contarle a sus colegas todo lo que vio y sus experiencias. Pero los prisioneros llegaron a la conclusión de que esa luz que él había visto solo traía ceguera y locura.
El liberto no se rindió ante sus compañeros e intentó romper las cadenas. Pero los prisioneros parecían decididos a permanecer en el mundo de las sombras. Pues para ellos, esa era la única verdad que existía. Y por eso estaban dispuestos a defender incluso las cadenas que los aprisionaban.